El tema de hoy es viviendo en santidad en medio de un mundo corrupto. Acabamos de leer este pasaje que nos habla acerca de la iglesia de Pérgamo, que eran fieles al Señor, pero hay una demanda allí a la santidad. Ellos estaban pasando situaciones, como hemos visto en clases anteriores, incluso que se les pedía negar su fe. Ellos incluso estaban dispuestos a entregar aún su vida por mantenerse en santidad, desechando las falsas doctrinas y apartándose del pecado, a pesar de la persecución que se vivía en aquellos tiempos. Si ellos no querían negar a Jesús, muchos fueron llevados a la muerte, como menciona el pasaje que leímos ahí, un personaje conocido como Antipas, que él entregó su vida y permaneció fiel al Señor. Entonces, vamos a ver en esta mañana la verdad central. Dice que Jesús llama a su iglesia a permanecer fiel y santa, incluso en medio de ambientes espiritualmente oscuros y moralmente decadentes, ofreciendo recompensas eternas a los vencedores. Entonces el llamado de Jesús para nosotros es que seamos fieles y santos, y si lo hacemos, Dios nos ofrece promesas y recompensas, amén, que se van a cumplir cuando estemos con Él y en el transcurso de nuestra vida, amén. Parece que esta cosa quiere jalar. Permítanme un poquito. Ok, el objetivo es reconocer los peligros de vivir en una cultura hostil a la fe cristiana, aprender principios bíblicos para mantenerse firme en la santidad, comprometerse a una vida de fidelidad y pureza en medio de la presión del mundo. Aunque ahorita no se puede comparar las experiencias que tenemos nosotros ante el mundo como lo tenían las iglesias de aquel tiempo, amén, que ellos eran perseguidos, eran encarcelados, eran martirizados. El evangelio se extendió gracias a que ellos salieron huyendo y por donde quiera que iban predicaban. Y vemos que ellos, a pesar de que muchos de sus familias eran muertas, ellos permanecieron fiel. Hoy, en la actualidad, nosotros como cristianos, como creyentes, también Dios nos pide que seamos fieles y que seamos santos. Y aunque no estamos igual que ellos, sabemos que hay circunstancias, hay situaciones, hay problemas, adversidades, hay áreas en nuestras vidas en las que el enemigo quiere que nosotros no seamos fieles a Dios. Quiere hacer que nosotros no vivamos en santidad y que nos perdamos de una vida gloriosa en Jesús. Como menciona Jesús aquí en ese escrito, la iglesia, tal cual así lo menciona, que estaba viviendo en el trono de Satanás. Amén. La situación allí era complicada, la perversidad, la maldad, el que si no le rendías culto al César, podría ser llevado a la muerte. Si no convivías con ellos en sus prácticas religiosas que tenían que ver con la idolatría, la promiscuidad sexual, muchos de ellos eran llevados a la muerte. Entonces en la iglesia muchas personas murieron por causa de ser fiel a Jesús, pero por ahí Jesús les recuerda o les hace una exhortación a que estaban ellos dando lugar a doctrinas como era la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas, que ellos por cuestiones de avaricia, ellos trataban de desviar al pueblo con sus ideas religiosas, encaminados a
adorar a otros dioses y lo que conlleva lo que es la perversidad sexual. Amén. La iglesia estaba situada en una ciudad conocida por su idolatría y corrupción moral. Jesús reconoce que sus hijos vivían donde está el trono de Satanás, como dice Apocalipsis 2:13, y algunos de ellos habían permanecido fieles hasta la muerte. Sin embargo, había quienes toleraban enseñanzas falsas que los llevaban a la inmoralidad. Esta carta es de advertencia y un llamado a resistir a la presión del mundo, a no ceder a las corrientes culturales y a permanecer firmes en Cristo, quien nos sostiene y nos recompensa. Como punto número 1, hermano, vamos a ver lo que es el compromiso de la fidelidad. La fidelidad es el sello distintivo de una fe auténtica. Sí, es algo que nos debe distinguir a nosotros como cristianos y que va a revelar que realmente tenemos fe en el Señor. Si somos fieles a Él, es algo que se debe reflejar, es algo que se debe distinguir entre el pueblo de Dios. Ser fiel en medio de un mundo que se opone a Dios significa que el creyente, en primer lugar, reconoce que su identidad está en Cristo, no en la cultura que lo rodea. No se define por modas, por filosofías humanas, ni expectativas sociales, sino por la verdad de el Evangelio. Amén. Vemos que a través de los tiempos, hermanos, surgen modas, surgen filosofías en las cuales el cristiano muchas de las veces se tambalea, amén, porque como pasaban en esas iglesias con la doctrina de Balaam, son ideas que van entremezcladas con la palabra del Señor, tratando de confundir a los creyentes. Entonces, el cristiano que es fiel aquí estoy. Sabe que ahora su vida es diferente, ¿sí? No nos vamos a dejar llevar por las modas, por las corrientes filosóficas, sino ahora sabemos que Jesús nos ha redimido, ¿sí? Ahora somos para Él amados, amén. Así nos menciona la palabra del Señor, y somos apartados para Dios. Esto es lo que significa la santidad, hermanos, que nosotros, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ahora nosotros somos apartados de las corrientes de este mundo, ¿sí? Y no se refiere a que si digo que soy santo, o que si nosotros somos santos nos van a hacer un nicho ahí y se van a arrollar entre nosotros, no, sino que significa que Jesucristo nos ha limpiado, nos ha hecho santos para vivir apartados de las cosas que no agradan a Dios. Ser fiel en medio de un mundo que se pone a Dios significa que el creyente ahora no negocia su fe para obtener aceptación social o beneficios temporales. Existe, hermano, la tentación de diluir el Evangelio para ser aceptados en este mundo. El compromiso significa decir no a lo que implique renunciar a la verdad de Cristo, aunque nos cueste amistades, trabajos o privilegios. No se debe diluir la verdad del Evangelio. Sí, como lo vemos en el profeta Balaam, que él no pudo maldecir al pueblo. Él tenía en su palabra, en su boca, las palabras para ir a maldecir al pueblo de Israel, pero él por la avaricia trabajó con el pueblo, con los pueblos paganos, hermanos, y dio ideas para que se corrompiera al pueblo de Israel. Entonces hubo ahí
una relación con el pueblo de Israel, donde el pueblo fue desviado por la idolatría. Amén. Entonces, nosotros que somos creyentes no debemos diluir el evangelio, no debemos negociar la salvación, no debemos negociar por cuestiones ya sea de avaricia o por no perder el trabajo, por no perder las amistades. Nuestro compromiso es mantenernos firmes en la palabra y en la verdad. Asimismo, el cristiano, hermanos, que ha decidido ser fiel, depende constantemente de la gracia y el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Yo creo que ese es un punto importante, amén. Porque por más que uno quiera por sus fuerzas dejar la vida antigua, dejar las pasiones desordenadas que están en nuestros cuerpos, dejar aquella vida que no agrada a Dios, muchas veces es complicado, no se puede. Yo he oído a muchas personas que dicen, no, pues hasta que no deje la cerveza me voy a acercar a Dios, hasta que no deje tal situación en mi vida, hasta que no deje de hacer esto, yo me voy a acercar a Dios, y pues nunca lo pueden hacer, porque realmente, no me dejará mentir usted, hermanos, en su experiencia necesitamos la gracia del Espíritu Santo, amén. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos su palabra que nos santifique, que nos corrija y nos ayude a apartarnos del pecado. Muchas veces por nuestra fuerza no podemos, por eso es importante, hermano, cuando la palabra llega a nuestras vidas y sabemos que estamos haciendo algo mal y que son hábitos en los cuales luchamos, podemos doblegar nuestras rodillas, amén, y clamar al Señor y pedir ayuda, amén. Incluso que el Espíritu Santo gima con esos gemidos indecibles, pidiendo realmente lo que necesitamos para salir de esas situaciones que como cristianos, hermanos, nos enfrentamos en nuestro trabajo, en nuestros hogares, donde quiera que andamos. Estamos expuestos a escuchar cosas, a ver cosas, a tomar decisiones que pueden afectar a otras personas, pueden afectar nuestra santidad. Entonces, este punto es importante, depender constantemente de la gracia y el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y la tentación. También un cristiano que es fiel, hermano, entiende que su testimonio tiene un costo, pero también una recompensa eterna. A veces tenemos que perder algo, hermanos, ya sea material, para que nuestro testimonio sea guardado, amén. Si es algo material, hermano, si es algo pasajero de este mundo, déjelo, hágalo a un lado y que su testimonio no se vea manchado, amén. Si hay una oportunidad de adquirir riquezas en forma deshonesta, nosotros como cristianos sabemos que debemos tomar una buena decisión, amén. No permitir que nada que nos aparte del Señor entre a nuestra vida. A veces nos va a costar, a veces nos va a doler, a veces tendremos que perder algunas cosas. Está el ejemplo de Antipas, como menciona aquí en la lectura que leímos. Fue fiel hasta la muerte y Jesús lo reconoció como un fiel testigo. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:18 que ninguna aflicción hoy en el presente es comparable, hermanos, con la gloria que vamos a tener con Jesús. Cualquier padecimiento que pasemos en esa tierra, hermanos, no se va a comparar con aquella gloria que Jesús ha reservado para nosotros. Aquí en este mundo, hermanos, yo me he gozado con cosas que Dios nos permite ver, nos permite disfrutar, y se siente uno pleno, se siente uno dichoso. Ahora, ¿qué será, hermanos? Estar en su gloria eterna, verlo cara a cara, ver todo lo que Él nos ha prometido. Todo lo que pasa aquí en esa tierra, hermanos, todo lo que suframos, pues no es nada, amén, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno, es glorioso, y nos vamos a gozar con Él, amén. Punto número 2. Vamos a ver el peligro de comprometer la santidad. Jesús advierte que el pecado tolerado es más destructivo que la persecución abierta.
Amén. Mientras que la persecución externa, hermanos, suele purificar y fortalecer la fe, el pecado interno y no confrontado mina la pureza espiritual, enfría el amor a Dios y rompe el testimonio de la iglesia. Aquellos hermanos que fueron perseguidos, que fueron atribulados, que fueron martirizados, hermanos, ellos se mantenían en constante oración, buscaban a Dios, estaban en una situación, hermanos, que los hacían estar dependiendo totalmente del Señor, oraban, ayunaban. ¿Recuerdan el pasaje cuando Pedro fue encarcelado, que estaban todos en una casa orando y Dios milagrosamente abre la cárcel y Pedro llega y se presenta ante ellos? Pensaban que no era él, amén, por miedo, pero la persecución hacía que los cristianos fieles al Señor le buscaran más, amén. Ayudaba a su relación con Dios, a su santidad, a su perfección. ¿Qué cosas no verían ellos, hermanos? En la Biblia nos mencionan muchos milagros, muchos testimonios. A Esteban cuando ve el cielo abierto. Yo no sé si todos estos que fueron perseguidos, hermanos, después, qué experiencias tendrían en el Señor hermosas, amén, que los hacían aún permanecer en el Señor. Esas experiencias las podemos vivir también nosotros cuando vemos la mano de Dios obrando en cada problemática que tenemos. Si hay enfermedad, si hay problemas familiares, hermanos, podemos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando hay pecados internos? Amén. Y que no se confrontan. Dice que eso mina la pureza espiritual, enfría el amor a Dios y rompe el testimonio de la iglesia. Esta tolerancia abre puertas al enemigo y aleja al pueblo de su llamado a la santidad. Amén. Esto es grave, hermanos. El pecado tolerado, que es interno, destruye, amén, destruye a la iglesia, destruye al cristiano. Y por eso Jesús llama al arrepentimiento de inmediato. En cuanto Él les exhorta, le dice, está pasando esto, y le dice, ahora yo te exhorto a que te arrepientas ya. No quiere que su iglesia viva engañada ni manchada. Si quiere ir conmigo a Efesios 5:25. Hay un pasaje muy hermoso. Efesios 5:25 y 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo creo que este texto cobra un valor importante hoy en nuestros días, amén. Jesucristo mismo se entregó para limpiar a la iglesia, para que no tuviera mancha, para que estuviera purificada, para que fuera santa. Esto nos enseña, hermanos, que además de que Él nos redimió en la cruz del Calvario para que nosotros no sufriéramos el castigo, ahora sabemos que Él nos limpió de toda contaminación. Es ahí donde comienza nuestra santidad, en ese glorioso acto. Pagó el precio de nuestro pecado, pero dice que nos purificó, nos limpió para presentar a una iglesia sin mancha y sin arruga delante del Señor. Por eso Jesús dice, si tú has dado entrada a alguna doctrina que no es correcta, si tú has fallado en alguna área, si tú estás teniendo hábitos que no concuerdan con la santidad de un creyente, Jesús dice, arrepiéntate de inmediato. Es tiempo de que tú entiendas que sin santidad
nadie verá al Señor. Punto número 3, la santidad no es opcional. Es el fruto de la sangre de Cristo y del poder transformador de la palabra. Eso es la santidad, hermanos. Es el fruto que obtuvimos nosotros por la sangre de Jesucristo y por el poder transformador de su palabra. Ceder ante la cultura o justificar el pecado es alejarse del Señor. Es contradecir el propósito mismo de la cruz. Es la decisión que nosotros, hermanos, debemos de tomar hoy en este tiempo. La santidad vivida diariamente, hermanos, en todo lo que hacemos. Porque si no lo hacemos, hermanos, es contradecir lo que Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo nos lavó, nos purificó, porque quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y vamos a avanzar al punto número 3. Podemos ver los resultados de la santidad. La fidelidad en medio de la corrupción tendrá una recompensa eterna. Amén. Jesucristo nos dio muchas promesas, hermanos, en la Escritura. Muchas promesas, recompensa que nosotros podemos disfrutar, que nosotros podemos obtener. Así que si usted hace su esfuerzo, apartándose del pecado, no tolerando estos pecados, hermanos, que por ahí se quieren entrelazar con la palabra del Señor, sino que permanecemos fieles al Señor, hay recompensas eternas que Dios tiene preparados para nosotros. Aunque el mundo hostil pueda traer desprecio, rechazo o sufrimiento, el galardón no está en esta tierra, sino en el cielo, donde las recompensas y las promesas son seguras en Cristo Jesús. Amén. Juan 14:3, si usted recuerda esa escritura, Jesús promete que volverá y llevará consigo a los suyos para que estén siempre con Él. Yo creo que es una palabra, hermanos, que siempre estamos recordando. Conforme vamos caminando en esta tierra, vemos mucha gente que está perdida, pero gracias a Dios que Él tuvo compasión de nosotros, nos escogió, amén, nos salvó, nos redimió, y estamos con esa expectativa, amén, con esa esperanza de que un día Jesús nos llevará con Él. Son promesas, hermanos, para aquellos que están apartados del pecado, amén, que se están separados del mundo para vivir una vida que agrade al Señor. Hay otra palabra en 2 Timoteo 4:8. Pablo, al final de su carrera, contempla con certeza la corona de justicia. La santificación vivida en fidelidad diaria produce la seguridad de un galardón incorruptible. Conocemos las promesas de Dios, hermanos, y si nosotros vivimos apartados para el Señor, estamos completamente seguros de que vamos a recibir lo que Jesús nos ha prometido. Amén. La santidad, hermanos, nos da la seguridad de que un día alcanzaremos esas promesas. Y son promesas, hermanos, hermosas, promesas impresionantes. Pablo contempló la corona de justicia, porque él sabía que había guardado la fe, que había permanecido santo. Hizo un trabajo espectacular y su fe estaba totalmente cimentada en Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Hay otra promesa también, entre muchas de las que hay. Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice que Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva preparada para nosotros. Amén. Esto de cielo nuevo y tierra nueva nos enseña, hermanos, y nos recuerda que las primeras cosas
ya pasaron, ¿sí? No habrá más llanto, no habrá más dolor, las primeras cosas pasaron, ahora estaremos en el gozo del Señor. Amén. El cielo nuevo y tierra nueva nos indica que todos nuestros sufrimientos, que todo lo que pasemos aquí va a quedar ya olvidado y ahora estaremos en la presencia del Señor gozando eternamente. Estos son los resultados de la santidad, hermanos. Conviene. Es importante que seamos santos por nuestra salvación, porque nuestros conocidos vean en nosotros realmente un testimonio firme y ellos sean alcanzados también. Cuando vengan problemas, dificultades, que no haya ninguna duda. Amén. No hay nada que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. Esto es el resultado de la santidad comprada con un precio alto, un precio glorioso, la sangre de Jesucristo, la cual nos ha santificado y nos ha purificado. Estoy por terminar. Hay algunas preguntas que podemos reflexionar en ellas. Analícelas para usted mismo. ¿En cuáles áreas de su vida tiene más lucha para permanecer en santidad? ¿Qué áreas en nuestra vida, hermano? ¿Qué situaciones el enemigo quiere que comprometamos nosotros la santidad? No responda, analice su vida. Si usted tiene la seguridad de que ha estado bien en el Señor, buscándolo en oración, ha sentido su fortaleza, ha podido vencer las diversas tentaciones, las diversas problemáticas, se ha mantenido fiel, tenga la seguridad de que su galardón es grande, amén, en el cielo. Jesús prometió estar con nosotros, darnos la corona de justicia y enjugar toda lágrima. Ahora, ¿cómo fortalece su fe al saber que la santificación lo prepara para vivir en la presencia eterna en Cristo Jesús? ¿Cómo somos fortalecidos, hermanos, al entender que si somos santos, que si nos apartamos, vamos a vivir eternamente con Cristo? Yo creo que es una motivación grande, amén. Nos recuerda, nos anima ahí en los momentos que tengamos problemas, luchas, nos fortalece para mantenernos santos, porque no queremos perdernos esas promesas gloriosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, esa sí la podemos contestar. ¿Qué hábitos o disciplinas espirituales pueden fortalecer nuestra esperanza en las recompensas eternas y ayudarnos a perseverar en santidad? ¿Qué hábitos espirituales nos podemos llevar? La oración, amén. Orar en todo momento es una recomendación de Jesús. Orar sin cesar. Oiga, que a diario, hermano, tenemos que estar. Leer la palabra del Señor. Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué más, hermano? Congregarnos, amarnos unos a otros, el ayuno, amén, el ayuno sí nos ayuda a controlar esta carne cuando se quiere ir de repente volver un poquillo loca, amén. Vamos a ayunar y vamos a decir, ¿sabes qué? Sujétate en el nombre de Jesús, nuestra recompensa es grande en el Señor. Vamos a concluir, voy a leer esto último y luego repasamos lo que están ahí en sus hojas. Jesús observa con atención la fidelidad de su iglesia en medio de un mundo moralmente decadente, muy parecido al mundo que vivimos hoy, hermanos. Yo recuerdo lo que viví en mi adolescencia, en mi juventud como cristiano, y Dios me libró de muchas cosas, amén. Pero ha pasado el tiempo y veo a los adolescentes de ahorita, a los jóvenes, digo, ¿cómo le irán a hacer estos muchachos? Está como 10 veces peor a lo que yo viví de adolescente, de joven.
Digo, ¿cómo le van a hacer estos chicos en esta perversidad tan grande, en esa facilidad de obtener los placeres mundanos de tan sencillo, hermano? Entonces, si el pecado aumenta, la gracia de Dios viene, amén, el poder de Dios viene, la enseñanza para sustentar a estos jóvenes que viven esas cosas, sustentarnos a nosotros también, amén. Gracias a Dios por su palabra. Es una batalla en este mundo moralmente decadente. Él conoce nuestras batallas, comprende nuestras luchas y nos invita a vivir en constante arrepentimiento, rechazando toda forma de pecado y compromiso con el mal. Su llamado a la santidad no es una carga imposible, sino una invitación ¿a qué? A depender de su gracia y del poder transformador del Espíritu Santo. Yo creo que sí contestó ahí su hojita, ¿verdad? Jesús llama a su iglesia a permanecer. El número 1, a permanecer fiel y permanecer fiel y santo, amén. Vamos a regresar aquí un poquito para ir viendo. A permanecer fiel y santa. Es el sello distintivo de una fe auténtica. El número 2, ¿qué es? La fidelidad es el sello distintivo de una fe auténtica. La número 3, ahí no marqué la respuesta aquí en mi hoja. Si alguien me ayuda a leerla y deja el espacio ahí. Que el creyente reconoce que su identidad está en Cristo, no en la cultura que lo rodea. No negocia su fe para obtener aceptación social o beneficios temporales. Depende constantemente de la gracia y el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y la tentación. Entiende que su testimonio tiene un costo, pero también una recompensa eterna. Número 4, Jesús advierte que el pecado oculto es más destructivo que la persecución abierta. Ahí vemos, hermanos, que la persecución abierta de los cristianos los hacían acercarse más a Dios, buscarlo en santidad, pero un pecado oculto mina la fe, el amor en la iglesia. No es un adorno. Bueno, Cristo llama al arrepentimiento de inmediato. No es un adorno opcional, es el fruto de la sangre de Cristo, la santidad. En medio de la corrupción tendrá una recompensa. La fidelidad en medio de la corrupción tendrá una recompensa eterna. ¿Y en qué versículo, en qué libro y qué versículo Jesús promete que volverá y llevará consigo a los suyos? Juan 14:3 dice que Él fue y nos preparó moradas para vosotros, ¿saben? Para que estuviéramos donde Él iba a estar, amén. En Romanos 4:8, Pablo al final de su carrera contempla con certeza la corona de justicia. En Apocalipsis 21, del 1 al 4, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, indicando que las cosas viejas pasaron. Ahora, hermanos, tenemos cielo nuevo, tierra nueva. Dios enjugará nuestras lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Son las promesas que Dios da a aquellos que viven en santidad.